Miren lo que son las cosas. Hace apenas unos días estábamos confirmando la muerte de Charlie Kirk y ni 15 minutos había pasado cuando Trump ya había salido a publicar en sus redes sociales que a Charlie lo había matado la izquierda radical, que fueron los demócratas. Lo lanzó sin tener en ese momento un culpable, detenido. La única intención que Trump tuvo en este momento pues era sacar raja política del cadáver de quien fue uno de sus más grandes aliados en vida. Y usó el asesinato precisamente de uno de sus aliados MAGA para inflar su imagen personal. Vaya egolatría, para alimentar el odio, para volver a decirle a sus seguidores: nos están cazando, somos víctimas de los demócratas, las izquierdas son malas y radicales y un peligro para el mundo. Ahora que se sabe la verdad, pues se les cayó todo. Resulta que el francotirador no era inmigrante, no es hispano, no es de izquierda, no es transgénero, y resulta que el que apretó el gatillo se llama Tyler Robinson, el joven que ustedes están viendo ahí. Tiene 22 años. Es blanco, es mormón, su familia es pro-Trump, todos son republicanos, seguidores de Trump desde siempre. Y ahora que ya se sabe todo esto, mágicamente el discurso MAGA está cambiando. Y los mismos que apenas hace unos días estaban gritando que esto fue un atentado político, que fueron las izquierdas, pues ahora están pidiendo que oremos por el alma del tirador, que dicen ellos es una oveja descarriada. Los mismos, por cierto, que exigían mano dura contra los que mataron a Kirk, porque decían: la razón por la que mataron a Charlie Kirk es por creer en Jesucristo. ¿Y cómo compartían cosas en redes sociales de estas? Hoy hablan de redención espiritual para el culpable. ¿Por qué? Pues porque intentaron politizar este lamentable hecho para convertirlo en una bandera electoral. Créanme que si el culpable hubiese sido hispano o inmigrante, nadie estuviera pidiendo la redención de su alma de los republicanos. Nadie estuviera pidiendo orar por esa oveja descarriada, porque lo habían querido convertir en una bandera electoral y encima mezclarlo con religión. Esto es lo que pasa cuando crees en Jesucristo, como Charlie Kirk, cuando esto no tenía que ver con religión. Por cierto, era religioso su asesino, y ahora Trump se está tragando sus pruebas. Y todavía, pues no paran de hacer malabares para intentar de alguna manera no admitir lo que es evidente. El enemigo no vino de afuera, vino de adentro, era uno de los suyos. Pero como el asesino no era hispano, no era inmigrante, pues todos los medios de Estados Unidos que antier estaban hablando de un complot de la izquierda radical, pues ahora piden rezar por el alma de este pobre muchacho descarriado, dicen. A ver, esto no es nuevo. Es el mismo patrón que vimos en julio cuando intentaron asesinar a Donald Trump en Pensilvania. Y en ese momento igualito los medios de derecha, los congresistas MAGA lanzaron versiones anticipadas. Decían que era Irán, que eran los progresistas. Culparon incluso al FBI, a la izquierda violenta. Pero después, cuando salió el nombre del tirador, pues todos se callaron de golpe. ¿Por qué? Pues que resulta que el tirador no era iraní ni hispano. Era un tipo blanco, republicano, criado en un entorno que glorifica las armas, que glorificaba a Trump hasta que no le pareció algo que dijo. Y bueno, lo mismo está pasando ahora con este muchacho. Producto de lo mismo. Creció. Y ahí están las pruebas, porque nunca falta quien viene y dice que esto no es cierto y que... No. Esto lo están republicando. Ahí lo pueden ustedes ver. Lo están reproduciendo los mismos medios estadounidenses. Ahí pueden leer en el artículo de Wall Street Journal quién es Tyler Robinson. Es un muchacho que viene de una familia republicana. Ahí lo pueden ustedes ver. Vean ustedes eso, por cierto. Tyler Robinson fue criado
pues como mormón. Fue quien presuntamente, porque hablamos de la presunción de inocencia siempre, habría asesinado a Charlie Kirk. Momentos antes de salir de rezar de su iglesia, ¿eh? O sea, este muchacho salió de su iglesia, primero fue a rezar, porque era religioso, era mormón, que esto no tiene que ver con su religión, pero vamos a ver cómo esto tumba, o tal vez sí, no lo sabemos, no con la religión, sino con los extremismos. Porque otra vez, pues ¿qué tenemos? Un tipo blanco, republicano, criado en un entorno que glorifica las armas, que glorifica a Trump, que glorifica su apoyo a Israel, con el fanatismo incluso religioso. Tal vez, por cierto, él mismo le salía a aplaudir a Charlie Kirk y era seguidor de Charlie Kirk hasta que 2 días antes de su muerte, el mismo Charlie Kirk comenzó a criticar a Israel. Vemos a los medios de comunicación en COVID, en cierres, en Ucrania, en la frontera. Quizá también deberíamos preguntarnos si los medios dicen toda la verdad sobre Israel. Solo una pregunta, ya sabes, que tal vez no deberíamos creer todo lo que dicen los medios de comunicación, porque sé que he sido condicionado a hacer preguntas mucho más críticas en los últimos 2 años. Entonces, algunas personas acusarían a Israel de querer hacer una limpieza étnica. Algunas personas en el gobierno israelí están diciendo de nuevo que está por todas partes, ¿verdad? Hay opiniones por todas partes. En su opinión, ¿cuál sería un buen resultado dentro de 5 años? ¿Y cómo se responde a las afirmaciones de limpieza étnica? ¿Fue esto lo que le molestó? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no era el enemigo externo que Trump necesitaba. Era este muchacho, y déjenme ponerle su foto, porque era producto interno de lo que ahora ellos no pueden ocultar. Miren, les voy a mostrar el discurso de Nancy Mace, esta republicana, que es todo un caso, Junto con Trump, apenas había pasado la muerte de Charlie Kirk y salió en televisión nacional a gritar que esto había sido un ataque político, que el asesinato era parte de una conspiración progresista, que era culpa de las izquierdas, que era culpa de los demócratas. Incluso usó la palabra tranny como para referirse a lo que ella decía, que el atacante era un hombre transgénero, pues, o como lo que sea, pues. Pero dirigiendo el discurso hacia ese camino, ¿no? A que claro, que era producto de la cultura woke, que a Charlie lo asesinaron por creer en Jesucristo, por apoyar a las derechas, porque las izquierdas son malas, porque son el anticristo, porque no creen en la luz y la verdad. Pero cuando se supo que el asesino era Tyler, y un mormón blanco, que no es inmigrante, que no es transgénero, que no es hispano, pues que por cierto, vestido de Donald Trump en Halloween, pues la misma congresista cambia el libreto y dice, tenemos que orar por este pobre muchacho. Charlie Kirk fue un hombre de fe y habría querido que rezáramos por su alma. Vean ustedes cómo cambia. Si este muchacho hubiese sido cualquiera de las cosas que la agenda mediática de Trump quería posicionar para exacerbar la división, entonces, si hubiese sido un hispano, no estaré diciendo, hay que orar por el hispano que asesinó a Charlie Kirk, porque es lo que Charlie hubiese querido. No. Estarían pidiendo la pena de muerte como apenas antier la estaban pidiendo. Y vean ustedes el cambio del discurso de lo que dijo el primer día Nancy y lo que dice ahora. Voy a decir esto. Los demócratas son responsables de lo que pasó hoy. Estoy desolada. Solo porque digas lo que piensas sobre un tema no significa que te disparen. No lo hizo por esa lógica a los republicanos en el tiroteo de los 2 legisladores demócratas, 1 minuto en Minnesota. Lo que es un es en este, en ambos están bromeando. Yo no Charlie Kirk está muerto. Algún lunático transexual izquierdista le metió una bala en el cuello. ¿Y quieres hablar de republicanos ahora? No. No, para nada. No, esto es de los demócratas. Cosa de los demócratas. Pero no hay un problema con la violencia política en todo el espectro. Estamos con Charlie Kirk ahora mismo. Ese es el tema del que estamos hablando ahora mismo. Los demócratas son dueños de esto al 100%. Bueno, no lo estoy inventando. Ahí ustedes vieron sus declaraciones textuales. Ahí están los hechos. Pero claro, como ahora resulta que Tyler Robinson
fue identificado gracias a estas fotos publicadas y a que su familia lo entregó, por cierto. Su papá lo reconoció, lo enfrentó y el mismo Tyler le dijo pues, que él era el que había disparado. Incluso amenazó con suicidarse. ¿Qué hizo su papá? Una historia trágica. Pues llamó a un pastor que conocía a su hijo y ese pastor fue el que se contactó con los US Marshals. Tyler fue arrestado. Hoy este muchacho pues está enfrentando cargos por asesinato agravado, por obstrucción a la justicia, por uso ilegal de un arma de fuego. Y hoy Donald Trump no sale a pedir la pena de muerte. Hoy se traga sus palabras, porque el problema es que quiso politizar esto en algo que no tenía que ser politizado. Y si alguien cree, por cierto, amigos, que este es un asesino solitario, yo creo que hay que ver más allá de esta historia, porque Robinson era un estudiante de tercer año en el programa de electricidad del Dixie Technical College. En el 2021, pues estuvo un semestre en Utah, en la Universidad de Utah. Su madre es trabajadora social, su papá tiene una empresa de instalación de cocinas y toda la familia es activa en la iglesia mormona, toda su familia es republicana, incluso sale en una de estas entrevistas la abuela para Daily Mail y la abuela dice que no conoce a un solo demócrata en su familia, que todos ellos son republicanos y que está consternada, que todos apoyan al presidente Donald Trump. Simplemente parece no tener sentido. ¿Pensó Tyler Robinson que Charlie Kirk estaba dejando de apoyar a Donald Trump cuando comenzó a cuestionar a Israel? ¿O por qué cometió este asesinato? No lo sabemos. Pero a pesar de todo esto, ahora la retórica, lo que están diciendo los medios como Fox News, amigos, por cierto, a la misma entrevistadora que salió con Lili Telles, vean ustedes el tamaño de la tontería que acaba de salir a decir. Como no pueden culpar a un latino, como ya no pueden culpar a un izquierdista, pues entonces ahora ¿saben a quién están culpando? No a los republicanos, no al muchacho en sí. Ahora están culpando a la universidad. Siempre tienen que encontrar a un culpable más allá. ¿Saben qué salió a decir? Bueno, miren, mejor se los pongo. Es un buen punto, pero quiero señalar algo más. ¿Has oído a los familiares decir que este hombre se volvió más político, que este joven se volvió más político en los últimos años? Bueno, ¿qué hizo en los últimos años? Fue a la universidad. Ahí es donde los chicos se radicalizan. No es solo en línea. En nuestros campus es donde empieza mucha radicalización, odio e intolerancia. Y cuando dice que es un ataque a todos nosotros, voy a decir esto. No, es un ataque a los conservadores. Es un ataque a los cristianos. Pero el muchacho era cristiano. ¿De qué habla? A ver, ahora resulta que el muchacho no es culpable. Es una víctima. Según la entrevistadora de Fox News que también entrevistó a Lili Telles. Es una víctima de la Universidad de Utah. Porque las universidades estadounidenses radicalizan y crean asesinos. Imagínense el nivel de cinismo para lavarle la cara a su patrón Donald Trump, que no sabe dónde meter la cabeza después de que antier dijo que esto era producto de la cultura izquierdista, que era producto de los demócratas. Y bueno, pues Tyler llevaba años metidos en foros de derecha. Consumía cultura de memes neonazis, de supremacismo blanco. Por eso encajaba en el discurso MAGA, posando en Halloween como Trump. Pero la culpa, según Fox News, pues es que este muchacho pasó un semestre en la Universidad Estatal de Utah y ahí le lavaron el cerebro al pobrecito republicano. Este tema nunca debió politizarse, pero como Trump lo politizó, ahora no pueden encontrar una salida. No quieren hacerse responsables. Siempre es culpa de algo más, ¿no? La cosa es que, si nos vamos a los datos, pues esto, amigos, todavía queda más claro. ¿Por qué? Pues porque según las cifras del Anti-Defamation League, nada más, fíjense ustedes en esto, hoy traigo muchísimas cosas que comentar con ustedes. Háganse un café porque de verdad este debate va a estar profundo. No debería ni ser un debate si Donald Trump no lo hubiese iniciado y no lo hubiese politizado de una forma
repugnante, baja. Miren, según cifras del Anti-Defamation League, dice que entre el 2013 y el 2022, el 75% de los asesinatos vinculados a extremismo en los Estados Unidos, ¿saben quién los cometió? ¿Saben quién cometió casi 8 de cada 10 asesinatos extremistas en Estados Unidos? Gente que tenía ideología de extrema derecha. Resulta, según estas mismas estadísticas de Estados Unidos, que el extremismo islámico doméstico fue responsable del 19%. De hecho, las imágenes que ustedes están viendo ahí de una sociedad violenta, pues es el movimiento MAGA, cuando la toma del Capitolio. Vean ustedes eso. Y la izquierda radical, a la que Trump culpa, pues resulta que aparece con un 4% de los homicidios que se han cometido. El otro 85% es de extremistas de derecha. Lo que pasa es que cada vez que hay un tiroteo, pues claro, toda la maquinaria MAGA se adelanta con una narrativa como esta de Trump para sacar raja política. Y no nada más eso, Resulta que bajo la administración de Trump se desmanteló también la unidad de contraterrorismo doméstico que tenía el FBI. Nombraron ahí a una encargada que era Thomas Fugate III, un interno de 22 años sin experiencia previa en seguridad nacional. Y amigos, es el tipo de improvisación institucional pues que permite que gente como Taylor Robinson sigan incubándose sin vigilancia. Porque no nada más es él, es toda una generación que lamentablemente está creyendo en estas ideas. Y lo que no quieren admitir, y yo creo que es lo más jodido de todo esto, pues es que hay un problema mucho más profundo, en donde la punta del iceberg es este muchacho. Es más estructural, Esto es más incómodo que cualquier narrativa de confrontación externa, porque el perfil de muchos de estos jóvenes tiradores ya no es, amigos, el de un enemigo infiltrado. Ese era el discurso que Trump quería vender, ¿no? El inmigrante, el peligroso hispano, lo que tanto vende en campañas. Ahora resulta que está encontrando estos enemigos en los supremacistas blancos de clase media. Media baja en su gran mayoría, según las estadísticas, que son en donde se reportan los mayores índices de racismo por alguna razón en Estados Unidos. Criado en casas donde pues les enseñan que los inmigrantes son el problema, donde las armas son un derecho sagrado, donde la guerra es sinónimo de fuerza y donde si tienes empatía con los demás eso es debilidad. Son familias que no necesariamente se visten con una bandera del pintor austriaco, pero que llevan años consumiendo discursos de odio como los de Donald Trump, reproduciendo ideas racistas, defendiendo el uso de la violencia en defensa de la patria. Y claro, aplaudiéndole a políticos como, obviamente, Donald Trump, que no solamente avalan esta mentalidad, sino que de alguna manera pues la condecoran como si fuera algo patriótico. Y estos jóvenes que tienen estas ideas extremistas, que las debaten en foros hasta que se quedan sin argumentos y usan las balas, pues crecen en esos entornos. En entornos donde, digamos, todo el sistema que les dice que ellos tienen derecho a todo por ser blancos, que el país es suyo, que su cultura está en peligro porque hay hispanos, porque están llegando musulmanes, quitarles, de alguna manera, quitándoles sus trabajos, llevándoles la violencia a las calles, las drogas, todo lo malo. A ellos que son los buenos. Es la polarización de la sociedad entre los buenos y los malos, entre las izquierdas y las derechas, de una generación que, por cierto, ya no cree en el sueño americano porque simplemente no existe. Fíjense cómo está esto de retorcido, No tienen casa propia, no tienen seguridad económica, no ven futuro. ¿Cuál es el sueño americano? Y saben, hay que tener mucho cuidado, porque esto es un cáncer. Esto pasa en Estados Unidos, pero también pasa en Argentina muchísimo con los seguidores de Milei. También pasa en México muchísimo con los seguidores del PRIAN.
pasa en España con los seguidores de Vox. Y tienen siempre algo en común. Viven en casas rentadas, muchas veces de renta congelada. Pasa aquí también con gente que se mete al chat en estos en vivos, por cierto, y se pone a comentar. Eres un zurdo comunista. Llenos de furia, según ellos, a defender el libre mercado y no saben ni lo que es. Nunca han puesto pie en una casa propia porque no la tienen. No me malentiendan, esto no es burlarme de su situación económica, es querer ayudarlos, porque viven en una tragedia que ni ellos mismos ven. Porque, y esto es lo más trágico, no solamente aman al capitalismo sin tener capital, tienen cero movilidad social. Miren, y no se los digo como un insulto, sobre todo los que vienen aquí a escribir esto. Y ponen izquierda, tú eres de izquierda o eres comunista, o chairo, resentido. Según ellos es un insulto, pero todavía hay algo peor que ese insulto para ellos. Aceptar que son defensores del capitalismo sin capital. Según datos del Pew Research Center, que dice que más del 60% de los millennials en Estados Unidos gana menos que sus papás de lo que ganaban cuando tenían esa edad. El 70%, curiosamente, cree pues que todo este sistema económico está diseñado para que los ricos siempre ganen. Y aún así, abrazan el nopal lleno de espinas y lo defienden a capa y espada, aunque se les estén enterrando las espinas. Porque de alguna manera, cuando cierran los ojos estas personas, se repiten a sí mismos que son ricos. Yo soy rico, yo soy blanco, yo merezco, yo decreto, porque nací blanco, porque nací rico. Y cuando abren, porque amo al capitalismo, porque defiendo al capitalismo, porque no soy de esos chairos, izquierdistas, inmigrantes, hispanos, violentos. El problema es que cuando abren los ojos y vuelven a su triste realidad de que no son ricos, pues siempre buscan a alguien a quien culpar y no es el sistema. Son las izquierdas. Es la asistencia social, que tanto necesitan ellos, ¿eh? ¿Cómo no van a estar frustrados? Y esa frustración, lamentablemente, pues se canaliza en odio. Porque justamente ahí está la trampa, esa rabia siempre se redirige. Y discursos inflamatorios como los de Donald Trump, pues siempre se tratan de convencer de alguna manera a sus seguidores que los enemigos, pues de la patria son los inmigrantes, son las personas que no son blancas, son las personas que de alguna manera creen en la redistribución de la riqueza. Y los buenos, por el otro lado, son los supremacistas blancos, los fanáticos religiosos, las grandes farmacéuticas, las petroleras, los monopolios, los que compran a la política, los que hacen que las guerras estallen con pretextos religiosos. Y el enemigo, dicen, pues es la izquierda. Y esa palabra, amigos, la repiten una y otra vez. No saben ni qué chingado significa, pero la repiten. Y entonces se lanzan fúricos, ¿no?, contra cualquier cosa que huela a izquierda, a derechos humanos, asistencia social, a universidades públicas como la conductora de Fox News. O sea, justo lo que necesitarían precisamente para mejorar su vida es lo que critican, para salir de la pobreza en la que ellos creen que no viven. Es una versión retorcida del capitalismo, amigos, donde nadie tiene nada, pero todos tienen a alguien a quien odiar. Repito, les encanta defender al capitalismo sin tener capital, sin tener crédito, sin tener seguridad social, sin tener casa propia, pero eso sí, con mucho odio y con un sentido falso de dignidad, basado en frases como: yo no necesito que el gobierno me regale nada. No, si el gobierno nunca regala nada, se supone que para eso pagas impuestos. Y cuando dicen eso, por cierto, no tienen ni para pagar un hospital si se rompen una pierna, ni para ir al dentista si tienen una caries. Y claro, pues los ricos felices, porque mientras estos tipos
se pelean con sus propios vecinos, pues nunca se van a organizar para desafiar al verdadero dueño del circo. Y el golpe final, amigos, es esto que dice Fox News, por cierto, que ahora salen a criticar a las universidades como los grandes culpables de lavarle el cerebro a este buen republicano que asesinó a Charlie Kirk. Ese semestre en Utah, dice Fox News, fue el que lo pudrió. Ahí le metieron esas ideas. También que iba el muchacho siendo supremacista blanco, republicano, pro-Trump. Pero la Universidad de Utah, miran lo que lo convirtió. Como si las universidades fueran fábricas de marxistas, ¿no? Porque dicen que ahí están adoctrinando a los jóvenes, que son centros de propaganda. No hay que ir a las universidades. Y ahí es donde se gesta todo el odio, amigos, hacia los valores tradicionales, ¿eh? Porque el verdadero problema de esta agenda de Fox News, pero también de Trump, de los republicanos, su verdadera bronca con las universidades es que si estos muchachos se meten ahí, pues con suerte se van a topar con un maestro que le dice, mira, léete este libro. Oye, lo que está haciendo Trump, a ti que te encanta defender el capitalismo, eso no es capitalismo de verdad, eso es una trampa. Porque en una de esas, si se meten a la universidad, se van a topar con un libro de Adam Smith, que es el papá del libre mercado, al que los seguidores de Trump, por cierto, y también de Milley, o de Vox o del PRIAN, ni de chiste conocen. Y si lo leen y ven lo que escribió precisamente Adam Smith, y se dan cuenta que este sistema capitalista, al que supuestamente ellos dicen amar y defender, no tiene nada que ver con lo que Milley hace, ni Trump, ni lo que dice Vox o el PRIAN. Smith hablaba de ¿qué? De competencia real. Hablaba de evitar monopolios. Hablaba de garantizar la educación pública, que Milley quiere destruir, por cierto. La salud básica, la que tanto odia Donald Trump, y quitó el Medicare y Medicaid, recortó fondos, pues. Hablaba de un Estado que debía intervenir cuando el mercado no podía asegurar bienestar general. En eso creía el padre del capitalismo. Hoy si lo dices, pues vete a China, Chairo. Eres un izquierdista. Pues gente pendeja, que nunca en su vida ha leído a Adam Smith. Y que cuando repites lo que dijo Adam Smith, pues dicen que eres un bolchevique. Y lo que tenemos no es libre mercado, ¿eh? Hoy lo que tenemos es una cancha inclinada en donde los de arriba siempre ganan. No importa qué tan mal jueguen. Cuando pierden, el Estado los rescata. Están los rescates bancarios, las grandes petroleras, las farmacéuticas, las empresas tecnológicas. Todos hacen miles de millones de dólares. Elon Musk con sus carros eléctricos subsidiados, con nuestros impuestos, beneficios fiscales, tarifas proteccionistas. Eso no es capitalismo. Y la gente común que defiende esto, pues ni se entera de que su supuesto ídolo capitalista Donald Trump está aplicando estas medidas, que un socialista clásico, por cierto, envidiaría. Nada más que ahí está el problema, ¿eh? Sus mismos seguidores repiten capitalismo, ¡viva la libertad! ¿Cómo dicen? ¡Viva la libertad, carajo! Como si tuvieran un fondo de inversión en Suiza. No pueden ni pagar ni un dentista sin endeudarse. Pero claro, se ponen una gorra roja de MAGA o una remera de Milley o de Vox y ya se sienten millonarios. Y si están en esta mentalidad y son blancos, ya se sienten superiores. Como si con la gorrita o la remera de Milley heredaran una empresa familiar. Y si alguien les muestra, oye, a ver, vives en pobreza extrema, diría yo, y estás defendiendo un sistema que no solamente no te incluye, te excluye. ¿Qué te dicen? ¡Zurdo de mierda! ¡Andate a Cuba! Cada vez son menos los seguidores de Milley. O ya saben aquí cómo dicen, ¿no? Go back to your country. Bueno, aquí no, afortunadamente, los seguidores MAGA. Y lo dicen, por cierto, mientras manejan por las calles de pavimento, que ¿quién las hizo? El Estado.
Usan hospitales públicos construidos pues por el Estado. Mandan a sus hijos a escuelas públicas pues que usan fondos públicos, que hoy están recortando esos gobiernos. Y es lógico, ¿no? Viven en un sistema que les vendió una identidad que cuando se les cae, revientan con furia y con balazos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que odian a todo el que les proponga una redistribución de la riqueza, a todo el que critique este discurso, aunque ellos mismos necesitan redistribución para poder sobrevivir. Lo que les queda no es capital, es resentimiento. No tienen un patrimonio, pero sí tienen un enemigo a quien odiar. Y eso, amigos, es combustible político puro. Por eso odian tanto a las universidades, ¿eh? No es porque ahí se adoctrine gente, es porque ahí alguien les puede explicar que lo que ellos están defendiendo no es capitalismo, es una estafa. Una estafa donde ellos son los que están pagando todo con pobreza extrema. Por eso alimentan esa idea de que ir a la escuela es una amenaza. Pensar diferente es peligroso. Leer a Marx, olvídate. A cualquier autor progresista, es más, escribir izquierda, zurdo o progresista, eso es un insulto. No saben ni qué significa, pero eso es un insulto. ¿Por qué? Pues porque quieren precisamente fabricar generaciones de estúpidos. De gente que viva en la pobreza, pero que también sea ignorante. De gente que odie todo lo que podría liberarlos de esa pobreza. ¿Y saben qué? Lo más canijo es que lo están logrando. ¿Los convencen o los quieren convencer hoy? Repito, de esto. Es un buen punto, pero quiero señalar algo más. ¿Has oído a los familiares decir que este hombre se volvió más político, que este joven se volvió más político en los últimos años? Bueno, ¿qué hizo en los últimos años? Fue a la universidad. Eso es, no vayas a la universidad. Ella fue a la universidad, por cierto. No aprendió nada, pero bueno, fue. Y los convencen de ser antiizquierda. Por eso es ser muy patriota. Cuando en realidad eso es ser funcional a los mismos millonarios que nunca van a invitarlos a comer en sus mesas. Y eso, amigos, pues ya está explotando. Porque no pueden sostener ese modelo que les promete libertad, carajo. Lo único que les da es frustración. No se pueden inflar en ese discurso del yo puedo solo, cuando no pueden ni pagar la renta. Y ahí aparecen los memes de odio. Salen los foros de extremistas, los discursos apocalípticos. No es culpa tuya, es culpa de los inmigrantes, es culpa de los morenos, es culpa de los hispanos. Ellos son los que te tienen jodido porque tú merecías ser rico porque eres blanco. Mírate al espejo. Todo está disfrazado de patriotismo. Eso no es patriotismo, ¿eh? Repito, es capitalismo sin capital. Pero se sienten ricos, nomás por ponerse esa gorra de Trump, por ponerse la playera de Milei, ¿no? O por compartir las tonterías que postea Ricardo Salinas Pliego. Como si eso los convirtiera también a ellos en empresarios exitosos. Salinas Pliego se caga de la risa de esa gente. Nunca van a ser dueños, bueno, si no tienen una casa, ¿cómo van a ser dueños de yates? O tener acciones en Wall Street. Ese es solamente un disfraz millonario emocional, ¿eh? Se ponen esa camiseta de un sistema que los excluye. Como si gritando viva la libertad, carajo, mágicamente les depositaran un fondo de inversión. Nada más que en la vida real, muchos de ellos no tienen, repito, ni coche propio, ni seguro médico, ni $100 en la cuenta del banco. Y lo más absurdo es que cuando les muestras eso se ofenden. Porque esa identidad los hace sentirse parte de algo más grande y si le quitas eso no tienen nada. Y miren, regresando a este tema, porque al final es producto de ese mismo sistema, del que hoy Donald Trump no sabe cómo sostener ya el discurso de odio que había generado hace 2 días cuando dijo que este asesinato de Charlie Kirk era producto de las izquierdas radicales y de los demócratas y de la inmigración. Y no, es producto de su propio movimiento. El imperio que antes bombardeaba a otros ahora se autodevora. ¿Por qué? Pues porque los mismos valores que Trump está envenenando a la sociedad estadounidense con los que él logró ganar, pues hoy le está pasando la factura.
Y son los que ahora justifican precisamente la violencia interna. Por eso estos jóvenes no se sienten criminales, ¿eh? Ellos se sienten soldados, se sienten héroes. Se sienten parte de una cruzada. Aunque esa cruzada pues, solo existe en su cabeza, como sus millones de dólares que solo existen en su cabeza, como su supremacía que solo existe también en su cabeza. Entonces, esto no es solamente un problema de salud mental, ¿eh? Esto no se trata de un republicano extraviado que hay que orar por él para que recobre el camino, no. Lamentablemente es un patrón con raíces culturales. Y mientras sigan fingiendo que el enemigo está en la frontera, pues van a salir más Tyler Robinson como este de sus propias casas a reventar de la frustración. Eso, amigos, eso es lo más preocupante que debe llevarnos a la reflexión de un Donald Trump, por cierto, que hoy se quedó muy callado. Porque ya no sabe cómo reparar eso que dijo hace unos días, ¿no? De lo que era supuestamente producto del asesinato de Charlie Kirk. Dice Kither, entonces ellos pueden burlarse de un republicano que murió, tanto que hablan de ser humano y terminan siendo peor. Y todo tiene efecto dominó, pero no todos pueden volver la vista en general. Y hay que decir algo, ya hay una fractura entre el movimiento republicano y el movimiento MAGA. Y poco a poco, parecía como si Charlie Kirk comenzara cada vez a alejarse un poco más del movimiento MAGA y a quedarse en el lado republicano, que no es lo mismo, ¿eh? Ahí vieron ustedes lo que pasó en el asalto al Capitolio con el movimiento MAGA. Son movimientos que sobreviven a base del odio, de exacerbar estos tipos de movimientos violentos y que tarde o temprano van a reventar. ¿Quieren otro caso? Joe Rogan. Cada vez está más distanciado del movimiento MAGA. Él no deja de ser republicano, pero cada vez se aleja más de este movimiento. Y eso es algo que los MAGA consideran traición. Y cuando lo huelen, explotan en la violencia. Porque de otra manera no nos explicamos. Esto no tiene que ver con religión. Esto tiene que ver precisamente por cosas como esta. Yo veía hace unos días estas publicaciones diciendo Charlie Kirk murió por amar a Jesucristo. A ver, no. Charlie Kirk acabamos... Bueno, ya para qué digo. Me acabo de mamar 20 minutos aquí, 30 minutos explicando cómo hay un sistema que les infecta precisamente la mente de odio, de división, de crear buenos y malos, en donde la izquierda y la derecha, los blancos y los negros, el capitalismo y el comunismo, y exacerbar la violencia finalmente. No puede ser tan simplista como para resumir en a Charlie Kirk lo mataron por creer en Jesucristo. ¿Ves? Este tipo también creía en Jesucristo. Acababa de salir de su iglesia. Y ojo, yo no estoy diciendo que esto es algo que le enseñaran en la iglesia mormona. Por supuesto que no. Pero por supuesto que no. Esto es producto del fanatismo o del extremismo religioso, que no es lo mismo. Yo no sé si le molestó el cambio de actitud de Charlie Kirk sobre Israel, pero estoy seguro que este muchacho antes adoraba a Charlie Kirk. Y hubo algo que polarizó. Aún así, dice Jazz, tú fomentas el odio y la división. Desde antes de que comenzara el en vivo estabas escribiendo estas cosas, Jazz. Ni siquiera sabías lo que iba a decir. Te molestó mucho lo que dije. Te molestó mucho saber que el asesino no era un hispano, de izquierda, demócrata o un transgénero. Te molestó saber que los malos resultaron ser uno de los buenos en ese discurso. Y entonces cuando desencaja en el discurso, no saben cómo reaccionar. Porque como dice Violeta Cortés, todos los extremos son malos. Todos, ¿eh? La izquierda radical es mala y la derecha radical es mala. Y eso es lo que nos llevó precisamente a la muerte de Charlie Kirk. Excelente programa, Víctor, muchas gracias. Gracias también a Urbano Cervantes, dice mi querido amigo Urbano.
Yo tengo la respuesta y la verdad es que Pepe, el To, yo es inocente, eso viene por las ideas de Trump. Creo que ellos tuvieron que ver en esto, dice nuestro amigo. Frank Caro dice, siempre vienes a huevear aquí. Ya, bueno, ya no más. Podemos debatir las ideas, pero no los insultos. La izquierda es puro odio, dice Margarita. Ni dejan tener una conversación. ¿Te parece que... Y te voy a hacer una pregunta. ¿Te parece a ti, en donde dices las izquierdas son puro odio, te parece que Tyler Robinson prefirió tener una conversación con Charlie Kirk? Robinson, que era de derecha. El micrófono estaba abierto. Charlie lo tenía ahí para el que lo quisiera usar. Yo podré no haber estado de acuerdo con las ideas de Charlie Kirk, pero para eso estaba un micrófono ahí. No las balas. No las balas. Dice nuestra amiga Janet. ¿Qué dice nuestra amiga Janet? Me encanta este medio informativo. Informativo, cuánta verdad dicha. Aquí en Colombia llamamos a los que critican y odian al comunismo, socialismo, progresismo, ricos con cisben, A, B y C. Bueno, no entiendo el contexto, debe tener un muy buen contexto esto, pero pues sí. Supongo que son como ricos de a mentiras, ¿no? Gracias a todos los que están aquí comentando, dice Leonardo. Gracias, dice Carlos. Estos defensores del dictador Violín jamás entenderán, aunque les expliques con peras y manzanas. Quizá es su vida bastante miserable. Bonito día, Víctor. Carlos, muchas gracias y gracias a todos los que están aquí comentando. Leo con mucha atención, por supuesto, todos los comentarios. Me parecen demasiado interesantes. Los extremismos son malos, dice Salvador Munguía. Por supuesto. Excelente programa, dice Jorge. Déjame tu opinión aquí. ¿Qué pasaría si la identidad de este individuo fuera hispano o un inmigrante? ¿Estarían reaccionando igual?